A la política fiscal se la critica por una cosa y por la contraria. Los socialistas de todos los partidos dicen que ha sido demasiado austera y que se ha exagerado con el recorte de gastos. Los que están a la derecha de los anteriores dicen, por el contrario, que el gasto no se ha tocado y que toda la reducción del déficit fiscal se debe al aumento de impuestos. Ambos no pueden tener razón al mismo tiempo, así que vamos a ver los números, a ver qué dicen los datos. Lo mejor para entender la evolución del gasto público es separarlo entre gastos discrecionales y gastos no discrecionales. Me voy a referir al conjunto de administraciones públicas, es decir, a la administración central más los ayuntamientos, más las diputaciones, más las autonomías, más la seguridad social, es decir, está todo incluido. El gasto discrecional, que incluye salarios, gastos corrientes e inversión pública, se redujo 4 años seguidos, desde 2010 hasta 2013. Es algo que no había ocurrido en España desde 1890. El recorte total de gastos fue enorme, de 64.500 millones de euros. Un 60% del recorte se hizo durante el gobierno de Rajoy y un 60% también del recorte fue de inversión pública, aunque se recortaron todas las partidas. En 2014 el gasto discrecional quedó congelado y en 2015 y 2016 subió un total de 15.000 millones de euros. De todas maneras, el gasto discrecional de 2016 fue inferior al de 2007 y fue 21.000 millones de euros más bajo que el que se encontró Rajoy al llegar en 2011. Por lo tanto, es falso eso de que no se ha tocado el gasto. El gasto no discrecional, que incluye los intereses de la deuda, las pensiones y todas las prestaciones sociales sobre las que el gobierno no tiene control y simplemente las tiene que pagar, subió a lo largo de la crisis y compensó la mitad aproximadamente de los recortes anteriores. En 2016, el gasto no discrecional fue 63.000 millones de euros mayor que el de 2007. ¿Por qué? Hay 1.100.000 pensionistas más, hay 350.000 personas más cobrando una prestación por desempleo y además se pagaron 15.000 millones de euros más de intereses de la deuda pública. De todas maneras, el gasto total, es decir, sumando el gasto discrecional y el gasto no discrecional de 2016, resultó similar al de 2008. Pero si tenemos en cuenta que en estos 8 años hubo un 8% de inflación, tenemos que el gasto real de 2016 ha sido más bajo que el de 2008. De hecho, Rajoy es el único presidente que ha terminado su legislatura con un gasto público más bajo que el que había cuando llegó. El desplome de los ingresos tributarios por la crisis hizo que la presión tributaria de 2009 a 2011 fuese la más baja de los 20 años anteriores. Por eso, los aumentos de impuestos que hizo Rajoy al llegar, de IRPF e IVA, se hicieron para subir la presión tributaria en 2 puntos porcentuales. Luego, los impuestos se rebajaron en 2015 y 2016 para que la presión tributaria no siguiera aumentando. De todas maneras, la presión tributaria de 2016 fue la misma que la que hubo en la segunda legislatura del gobierno de José María Aznar. Las rebajas de impuestos de 2015 y 2016 ahorraron a los contribuyentes unos 9.000 millones de euros. Las subidas de impuestos que se decidieron en la última parte de 2016 revierten en la práctica un 60% de las rebajas anteriores. Sin embargo, aún con esos impuestos, la presión tributaria de 2017 va a ser menor que la que hubo entre 2013 y 2015 y va a ser mucho menor, por ejemplo, que la que hubo entre 2004 y 2007, es decir, antes de la crisis en la primera legislatura de Zapatero. El error que a mi juicio comete el gobierno es la secuencia. Si en lugar de haber rebajado primero 9.000 millones de euros y después de haber revertido parte de esas rebajas, hubiese rebajado 1.200 millones de euros por año en los impuestos, es decir, el saldo sería el mismo para los contribuyentes, la sensación sería muy diferente. ¿Por qué? Porque de haber rebajado 1.200 millones de euros por año,
la idea sería que hay un gobierno que está permanentemente bajando los impuestos. En cambio, ahora, con haber rebajado y luego aumentado, la sensación es que es un gobierno que aumenta los impuestos a cada inicio de legislatura. Toda política fiscal puede mejorarse. Si me preguntaran a mí, yo diría que me hubiese gustado que se recortaran más los gastos y se aumentaran menos los impuestos, pero entiendo que gobernar es mucho más difícil que grabar un simple vídeo. Teniendo todo en cuenta, creo que la política fiscal ha sido razonable, que ha puesto orden en el caos recibido y que ha sido una herramienta fundamental para la recuperación de la economía. Donde sí se debe mejorar y mucho es en la comunicación. Si un tema complejo se explica mal, la gente no lo entiende y, lo que es mucho peor, predispone a la gente a aceptar propuestas irresponsables. Muchas gracias por mirar este video.